Muy buenas tardes, bienvenida Mariela, bienvenida a la última clase de el curso de acompañante terapéutico especializado en la niñez. Vamos a charlar un poquito hoy de lo que es abuso y maltrato infantil, ¿sí? Em, Mayormente me baso mucho también en lo que es la encuesta nacional de niños, niñas y adolescentes que se realizó en el año 2019-2020. Sé que pasaron un par de años, pero es lo último que tenemos de UNICEF Argentina, que en realidad UNICEF Argentina que reveló que el 59% de las chicas y los chicos entre 1 año y 14 años han experimentado prácticas violentas de crianzas, y el 42% con castigos físicos, ¿sí? Incluye forma por ahí severas, como son las palizas, como son los golpes con objetos, y el 51,7% agresión psicológica, o sea, gritos, amenazas, eh, humillaciones, ¿sí? Eh, a ver, son datos oficiales, ¿no? Y también tenemos otros datos oficiales de violencia doméstica, ¿sí? Que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la ciudad de Buenos Aires, que en lo que fue el año 2022-2023, informó que 3 de cada 10 personas afectadas por situaciones de violencia doméstica fueron niños, y 8 de cada 10 fueron niñas, niños y adolescentes que sufrieron violencia en realidad por parte de sus progenitores, ¿no? Yo creo que es un problema que muchas veces suele ocurrir en lo que es ámbito familiar o ámbito cercano, y estos niños, niñas y adolescentes necesitan que las personas puedan intervenir para lo que es prevenir, para lo que es detener, para lo que es denunciar acciones violentas o maltratos, ¿no? ¿Sí? El maltrato y la violencia, creo que todos sabemos que tienen múltiples consecuencias negativas en lo que es el bienestar y el desarrollo de las infancias y las adolescencias, además del daño y del dolor que causa. Afecta todo lo que es el desarrollo cognitivo, la autoestima, la debilita también todo lo que sería eh, relaciones, vamos a decir, interpersonales, ¿no? ¿Sí? Y después tenemos las víctimas de violencia sexual, donde ahí entra lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que cuenta con el programa que se llama Las Víctimas contra la Violencia. ¿Sí? Es un programa que fue creado en realidad en el año 2006, que brinda más que nada atención a las víctimas de abuso o malos tratos y las víctimas de explotación y prostitución infantil. ¿Sí? Eh, Entre el año 2000 y 2021 se registraron bajo ese programa que yo les estoy nombrando más de 3.500 niñas, niños y adolescentes víctimas en consultas por violencia sexual, donde el total, el 77% eran niñas, ¿sí? Entre 12 y 17 años, ¿bien? Eh, a ver, entre lo que son las formas de violencia sexual, eh, identificadas, digamos, por los profesionales de las líneas estas adecuadas con el relato de los hechos, la mayoría de las víctimas atendidas sufrió lo que sería tocamiento sexual o tentativa, ¿sí? Después, violencia o violaciones, mejor dicho, no violencia, violaciones o tentativa y grooming, ¿sí? Y el 36% de todos los casos de violencia sexual sucedió en el hogar, ¿sí? Luego el 3,4% en todo lo que sería viviendas de un familiar, y los agresores, el 56,5% eran familiares, mientras que el 17,7% eran conocidos no familiares, ¿sí? Pero ese programa también atendió en ese periodo a más de 6.700, 800 víctimas de violencia familiar, ¿sí?
Entonces, a ver, la protección contra toda forma de violencia, maltrato y abuso constituye un derecho fundamental, en realidad que está garantizado porque, por la conservación sobre los derechos del niño, ¿sí? Y también es responsabilidad del Estado facilitar el acceso a servicios de justicia, de organismos especializados que puedan acompañar a estos niños y adolescentes, o que puedan acompañar en la niñez, la adolescencia, eh, y que brinde herramientas también a la familia para promover entornos protectores, ¿sí? Que las prevengan y que las protejan, ¿no? A ver, eh, ustedes creo que conocen la ley Lucio, ¿sí? Que se aprobó en el Senado por unanimidad, se dice, sí, está bien, unanimidad, ¿sí? En referencia a Lucio Dupuy, está bien, Dupuy, ¿sí? Eh, que fue encargada, vamos a decir, de crear el Plan Federal de Capacitaciones de carácter continuo, permanente y también obligatorio de lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes, que está dirigido a todas las personas que se desempeñen en función pública, en cualquiera sea de los niveles y las jerarquías, también dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Ahora, hay que denunciar los casos de violencia infantil, ¿sí? De abuso sexual, de grooming, de explotación sexual, lo que fuera, ¿sí? Hay una opción en línea que es la opción 137, ¿sí? La opción, en realidad hay que llamarlo 137, la opción 1. También, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un WhatsApp, ¿sí? Y también se puede realizar consultas en forma, digamos, confidencial, ¿sí? En, en en un formulario que, si ustedes entran a lo que es www.argentina.gov.ar/justicia/violencia-familiar-sexual, ahí tienen un formulario de consultas, ¿sí? Donde ustedes pueden también hacer denuncias anónimamente, además de que tenemos el 102, que es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada en los derechos de niños, niñas y adolescentes, que brinda información y que puede dar intervención al organismo de protección local, digamos, ante una situación de vulneración de derechos, ¿sí? Eso es de alcance nacional y es atendido también por equipos especialistas, digamos, de cada provincia. Ahora bien, el maltrato infantil se define como cualquier forma de abuso o desatención, digamos, que afecta a un menor de 18 años y abarca todo tipo de maltrato, físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de cualquier otro índole, digamos, que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, del desarrollo o la dignidad del menor, o también poner en peligro su supervivencia en lo que es el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza y de poder. ¿Sí? Eh, a ver, es un problema mundial, un problema, como les dije antes, de graves consecuencias que se arrastra para toda la vida. ¿Sí? Eh, es un problema complejo también, y es un problema también por ahí difícil de estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cálculos en realidad actuales arrojan cifras por ahí muy variadas, más que nada según el método de estudio utilizado, ¿sí? Y en factores como, por ejemplo, la definición, perdón, de maltrato infantil que se utiliza, el tipo de maltrato infantil que se está estudiando, en la cobertura y la calidad de estadísticas oficiales, eh, también las encuestas en que se pide información a las propias víctimas, a los padres y a los cuidadores, ¿sí? Eh, entonces, con todo eso de los estudios internacionales se desprende, como dije antes, que 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años sufren
por ejemplo, con regularidades lo que son castigos corporales o violencia psicológica de manos de los padres, de manos de los cuidadores, y una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres también declaran que han sufrido abuso sexual en lo que es la infancia, ¿sí? Ahora, el maltrato infantil tiene, como les dije, consecuencias físicas, puede tener consecuencias sexuales y psicológicas a corto y a largo plazo, ¿sí? Algunas de ellas, por ejemplo, lesiones como son traumatismos craneoencefálicos o graves discapacidades, más que nada en los niños por ahí pequeños, estrés postraumático, ansiedad, depresión, ni hablemos de las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección del VIH-Sida, ¿sí? Y los adolescentes por ahí pueden sufrir además otros problemas de salud, como son los trastornos ginecológicos, embarazos no deseados, ¿sí? Ni hablemos de que también el maltrato infantil puede mermar lo que es el rendimiento cognitivo y académico, ¿sí? Y también guarda estrecha relación con el abuso del alcohol, el uso indebido también de drogas, el tabaquismo, que son factores importantísimos de riesgo de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Como son las dolencias cardiovasculares o el cáncer, ¿sí? Y hablemos de que el maltrato también es causa de estrés, que el estrés a su vez está asociado con alteraciones del desarrollo temprano del cerebro, ¿sí? Entonces, en condiciones, por ejemplo, de estrés extremo, el desarrollo en realidad del sistema nervioso o del sistema inmunológico también se ven perjudiciados, ¿sí? Bien, por eso, a ver, un adulto que haya sufrido maltrato en la infancia presenta mayor riesgo de sufrir problemas físicos y psicológicos o problemas comportamentales como actos de violencia, por ejemplo, ya sea como actor o ya sea como víctima, tabaquismo, depresión, obesidad, trastornos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, ¿sí? Consumo nocivo de alcohol y de drogas. Bien, ni hablemos que también la violencia ejercida contra los niños también contribuye a las desigualdades en la educación, ¿sí? Ustedes saben que los niños que en la infancia han sufrido algún tipo de violencia tienen un 13% más de probabilidad de no acabar la escolaridad, ¿sí? Pero más allá de esas consecuencias también sanitarias, sociales y educativas, tiene efectos económicos, en particular con todo lo que tiene que ver con costos de hospitalización y de tratamientos psicológicos, como el costo de los servicios de protección de menores y de la atención de salud a larga duración, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver, se conocen varios factores de riesgo de maltrato infantil, ¿sí? No todos están presentes en todos los contextos sociales y culturales, ¿sí? Es una lista, vamos a decir, con una visión un poco más general que puede ayudar a entender un poquito por ahí más la causa de maltrato infantil. Eh, Tenemos factores, por ejemplo, que están ligados al niño, ¿sí? Que algo importante es en insistir en que los niños son las víctimas, nunca los culpables del maltrato, ¿sí? Pero hay una serie de características del niño que a veces acrecientan la probabilidad de que sean maltratados, ¿sí? Por ejemplo, ser menores de 4 años o adolescentes, ser hijos no deseados o no cumplir por ahí con las expectativas de los padres, tener necesidades especiales, ¿sí? Tener características físicas anormales o presentar una discapacidad, por ejemplo, intelectual o un trastorno neurológico, identificarse o vestirse como bisexual, lesbiana, gay, transgénero, etcétera. Esos son, por ejemplo, algunos de los factores ligados a los niños. Después están los factores ligados a los progenitores o a los cuidadores, eh, que también puede acrecentar el riesgo de maltrato infantil, que podemos destacar, por ejemplo, la dificultad para establecer un vínculo
afectivo con el recién nacido, el hecho de no cuidar al niño, ¿sí? El haber sufrido uno mismo maltrato en la infancia, ¿sí? El carecer también de conocimiento sobre el desarrollo infantil, ni hablemos, el consumo nocivo de alcohol, de drogas, incluso durante el embarazo, el tener poca autoestima, ¿sí? El control deficiente de los propios impulsos, ni hablemos del presentar por ahí un trastorno psicológico o neurológico, el participar en actividades delictivas o estar en una situación difícil económica, ¿sí? Después hay otros factores ligados al tipo de relación, ¿sí? Relaciones, hablamos interfamiliares o de pareja o del vínculo con amigos o compañeros que también puede acrecentar ese riesgo de maltrato infantil. Es, por ejemplo, las familias desestructuradas, ¿sí? O la violencia entre los miembros de la familia, el aislamiento también dentro de la comunidad, ¿sí? O la falta de red de apoyo y la falta de ayuda de la familia extensa por ahí para criar al niño. Después hay factores comunitarios y sociales, ¿sí? Por ejemplo, la desigualdad social y de género, la falta de vivienda adecuada o el servicio de apoyo a las familias e instituciones también, el alto nivel de desempleo, de pobreza, ni hablemos del fácil acceso a las drogas, al alcohol, ¿sí? También tenemos las políticas y los programas deficientes para prevenir el maltrato infantil, ¿sí? Ni hablemos de la utilización o la explotación sexual de niños en lo que es pornografía o prostitución, trabajo infantil, las normas sociales y culturales que muchas veces promueven y glorifican el ejercicio de la violencia contra los demás, ¿sí? Donde respaldan muchas veces el uso de los castigos corporales, donde imponen rígidos roles de género o que respetan también, eh, no respetan, restan más que nada, restan importancia al niño en la relación entre padres e hijos, ¿sí? Y después tenemos todo lo que es políticas sociales, económicas, de salud educativa, que generan malas condiciones de vida o desigualdad e inestabilidad socioeconómicas, ¿sí? Ahora, a ver, para prevenir lo que sería maltrato infantil, ¿sí? Hay que abordarlo, obviamente, creo, desde un planeamiento un poco más multisectorial, ¿no? ¿Sí? Siempre cuanto antes intervenga, ¿sí? Eh, en la vida de ese niño, mayores van a ser los beneficios para él, ¿sí? En términos de desarrollo cognitivo, de aptitudes sociales, de comportamiento, de nivel de institución, ¿sí? Y también para la sociedad, porque va a haber menor delincuencia, criminalidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que las intervenciones eficaces, ¿sí? Y prometedoras podrían ser apoyo a padres y a cuidadores, o sea, hablo de sesiones de información, de capacitación, que fomenten una crianza más cariñosa, sin violencia, ¿sí? Em, los dispositivos de formación y preparación para la vida, o sea, mayores niveles, por ejemplo, de matriculación, a eso me refiero, en una enseñanza de calidad, ¿sí? Que le aporte a los niños conocimiento, que le aporte a los niños aptitudes prácticas, vivencias, que fortalezcan todo lo que sería la resiliencia, y ni hablemos que reduzcan los factores de riesgo de violencia, ¿sí? Programas de prevención de los abusos sexuales que sirvan realmente para sensibilizar a los niños, a los adolescentes y aportarles a ellos conocimientos, aportarles aptitudes prácticas que los ayuden a integrar la noción de consentimiento, ¿sí? A evitar y a prevenir los abusos y la explotación sexual y pedir apoyo y ayuda, ¿sí? También yo creo mucho en las intervenciones por ahí encaminadas
a generar un clima escolar positivo, un entorno sin violencia, a reforzar las relaciones también entre alumnos, docentes, profesores, administrativos y demás. Ni hablemos que hay que trabajar un poco más también sobre las normas y los valores, ¿sí? Programas destinados a lo que sería transformar las restrictivas y dañinas normas sociales y de género que se aplican a la crianza de los hijos, a la disciplina infantil también y a la desigualdad de género. Eh, También creo en un poco más hacer hincapié en la aplicación y el cumplimiento de las leyes. ¿Sí? Legislaciones que prohíban los castigos violentos, que protejan a los niños de los abusos y de las explotaciones sexuales. ¿Sí? Y hace falta más servicio de propuesta y apoyo, o sea, detención precoz de los casos. ¿Sí? Yo creo que eso eh, haría más falta. ¿Sí? Eh, Difundir también información sobre la eficacia también de las intervenciones, ¿bien? Creo que es algo que todavía falta, ¿no? ¿Sí? Yo les quiero compartir, que se los voy a compartir en el grupo ahora, denme un segundo, a ver si está bien, ahí está. Les comparto un cuadrito, ¿sí? Que habla de maltrato y abuso sexual en lo que es la niñez, ¿sí? Porque en realidad hay diferentes clases de maltrato. Uno era el maltrato físico, ¿sí? Toda forma de agresión no accidental, infligida al menor, producida por el uso de la fuerza física, incluyendo dos categorías en realidad. Traumas físicos, ¿sí? Que conducen a todo lo que son lesiones severas, entre las que incluimos quemaduras, hematomas, fracturas, ¿sí? Daños que puedan llegar a causar la muerte. Y los traumas físicos provocados por una palmadita, una sacudida, un pellizcón, ¿sí? Cualquier práctica por ahí similar que a pesar del daño psicológico no constituye un riesgo sustancial para la vida del niño, ¿sí? Esto del castigo físico eh, es un tipo de maltrato usado por muchos padres como método de disciplina, ¿sí? La mayoría de las personas que golpean a sus hijos con la intención, digamos, de corregirlo, no son conscientes de que los golpes en realidad son pocos eficaces para educar y que producen daño real o daño potencial sobre la salud, sobre el desarrollo, sobre la dignidad, sobre la autoestima de esos niños, ¿sí? Y la mayoría tampoco de los padres ni siquiera se dan cuenta de que por culpa de los golpes que recibieron de sus progenitores, tienen conductas agresivas o dañinas para la sociedad, ¿sí? El uso regular del castigo físico como forma de disciplina es maltrato. Lo mismo, el niño zarandeado es un tipo de maltrato infantil. Cuando, digamos, se sacude fuertemente, por ejemplo, a los bebés, pueden presentar secuelas severas, un daño cerebral, aún así de muerte, ¿no? Pero además del maltrato físico, tenemos el maltrato psicológico o emocional, ¿sí? Que es el daño que de manera intencional se hace contra las aptitudes, contra las habilidades de un niño, que eso afecta a toda su autoestima, su capacidad de relacionarse, afecta las habilidades para expresarse, para sentir, deteriora su personalidad, su socialización y genera un desarrollo eh, no armónico de sus emociones y habilidades, ¿sí? Hay varias categorías en realidad de maltrato psicológico y emocional, como por ejemplo esto de ignorar al niño, ¿sí? Nosotros ignoramos sus emociones, sus ansiedades, sus miedos, sus necesidades afectivas, que están totalmente eh, vulnerables, ¿sí?
El rechazo también por parte de los adultos a las necesidades, a los valores y a las solicitudes de ese niño es maltrato. El aislamiento, ¿sí? Cuando un niño, por ejemplo, es privado de su familia, es privado de la comunidad, por ahí negándole la necesidad de contacto humano, también es un tipo de maltrato, ¿sí? La agresión verbal, ni hablemos, ¿bien? Que es el uso continuo de la forma de llamar a un niño de una manera áspera o sarcástica, ¿sí? Sarcástica, perdón. También, a ver, la presión, que es la constante exigencia, digamos, para lograr un desarrollo rápido, esperando logros, esperando aprendizaje a lo mejor a un nivel que no corresponde al desarrollo neurológico ni mental de ese niño, el niño que va a sentir que nunca será lo suficientemente bueno. Y eso es otro tipo de maltrato, ¿sí? El abuso sexual, que algo estuvimos hablando, consiste en qué? En la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende completamente, a lo que no es capaz de dar su consentimiento o para la que por su desarrollo no está preparado y no puede expresar su consentimiento, ¿sí? O bien que infringe las leyes o los tabúes sociales, ¿sí? Eh, a ver, el abuso sexual de menores se produce cuando esa actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, ¿sí? O bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su edad o su desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, de confianza o de poder, ¿sí? Pero la actividad que tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de otra persona. Y ahí podemos incluir diversas prácticas sexuales con o sin contacto físico, tales como el exhibicionismo, tocamiento, manipulación, corrupción, sexo anal, vaginal, oral, prostitución, pornografía, ¿sí? La explotación comercial, ¿sí? O de otro tipo también, eh, que se refiere en realidad a la utilización de menores en lo que sería el trabajo o actividades en beneficio de otra persona, ¿sí? El trabajo infantil, la prostitución infantil, ¿sí? Que todas esas actividades van deteriorando la salud física y mental, ¿sí? También el abandono y el maltrato negligente, ¿no? Sí, que se produce cuando, digamos, el, en el contexto, digamos, de lo que son los recursos razonables disponibles de la familia o de los cuidadores, no se le proporciona al niño lo necesario para su desarrollo en todas las esferas. O sea, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de desarrollo emocional, hablamos de nutrición, de protección, de condiciones de vida segura, ¿sí? Y como consecuencia de todo ello se perjudica o se corre un alto riesgo de perjudicar la salud de ese niño o su desarrollo tanto físico, mental, espiritual, moral, social, ¿sí? El hecho de no vigilar a los niños, de no protegerlos de daños en la medida de lo posible, entra como abandono o trato negligente, ¿sí? Que eso también, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué se evalúa eh, al buscar en un niño maltrato? ¿Sí? Porque se debe investigar si existe. Y para verificarlo, primero que nada tenemos si hay lesiones físicas, ¿sí? De maltrato, si hay lesiones en genitales, si hay lesiones en ano, si el niño expresa, digamos, espontáneamente que es víctima de cualquier tipo de maltrato, no hay duda. Si hay evidencia de alteraciones en lo que es el comportamiento de ese niño, si hay evidencia en los comportamientos de los cuidadores también, si el niño está descuidado en su higiene, si está descuidado en su salud, y ni hablemos cuando hay
esta discrepancia entre una lesión y la historia relatada de cómo se originó esa lesión, ¿sí? Y la consulta tardía de lesiones graves, ¿sí? Entonces, mayormente nosotros del otro lado hacemos preguntas. Deme un segundo que atiendo la puerta y regreso. Perdón, me traían un paquete. Que mayormente nosotros les decía que hacemos algunas preguntas, por ejemplo, cómo se determinó, cómo se produjo esa lesión, ¿sí? Eh, Preguntamos también cómo corrige sí, corrige a su hijo, cómo se solucionan, por ejemplo, em, los conflictos dentro del hogar, ¿sí? Yo ahí les pasé un cuadrito en lo que es el grupo de WhatsApp, que es una clasificación en busca de maltrato, ¿sí? Que existen en realidad 4 posibles clasificaciones que orientan a la toma de decisiones para lo que es el maltrato, y todo niño en el que se identifica la posibilidad de maltrato y se evalúa por ese motivo debe tener una de estas, digamos, clasificaciones. Son clasificaciones, vamos a decir, de riesgo, no de diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son? Compatibles con maltrato físico y o abuso sexual, sospecha de maltrato, fallo en la crianza o cuando no hay sospecha de maltrato. Quiero que ustedes lo lean, ¿no? Lo vean, ¿sí? Eh, y para usar ese cuadro, digamos, de clasificación, primero se necesita completar la evaluación, ¿sí? Luego, ¿qué se procede? El niño que presenta cualquiera de los signos de la fila rosita, digamos, es clasificado como compatible con maltrato físico y o abuso sexual. Si el niño no presenta ninguno de los signos de la fila rosa, se va a observar la segunda fila, ¿sí? Si el niño tiene algunos de los signos de la filita como amarillita, sí, es como amarillita, eh, ahí se clasifica como sospecha de maltrato, ¿sí? Ahora, si el niño no presenta signos para ser clasificado en la fila rosa o en la fila amarilla, ¿sí? Se observa si tiene alguno de los signos de la primera hilera de la fila verde, y si la respuesta ahí es positiva, se clasifica como fallo en la crianza, y si no hay ninguna de las filas anteriores, se clasifica como que no hay sospecha de maltrato, ¿no? Eso también creo que eh, es importante, ¿sí? Ahora, yo creo que la base de una buena relación entre padres e hijos está en el reconocimiento de que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, ¿sí? Se debe enfatizar mucho y recordar que los niños, digamos, no son prioridades de los padres, ¿sí? Y que los padres, los cuidadores, tienen la responsabilidad de hacer que se respeten los derechos fundamentales de los niños, ¿sí? Nosotros como padres debemos estimular a nuestros hijos por sus logros con expresiones, con gestos de aprobación, de amor, ¿sí? Con lo cual ellos van a obtener que respeto y confianza. Acuérdense que los niños aprenden observando a los adultos, a sus padres, sus comportamientos, sus principios y sus valores. Entonces nosotros debemos aprovechar el mayor tiempo posible para conversar con nuestros hijos, para desarrollar actividades juntos,
para conocer sus sentimientos, conocer sus ideas, conocer sus aspiraciones. ¿Sí? Bien. Entonces, eh, yo creo que, a ver, existen algunos comportamientos por ahí positivos que los padres deben eh, adoptar para prevenir lo que es el maltrato. Uno, o primero creo que es que reconozcan que los niños son personas con derechos, como les dije recién, derechos que deben ser respetados, ¿sí? Que no son propiedades de los padres. La base de una buena relación con los niños es la experiencia, es la expresión también permanente de afecto y de amor, ¿sí? Por eso le dije antes, aprovechen el mayor tiempo posible para conversar con ellos, para hacer actividades, para conocer sus aspiraciones, ideas y sentimientos. Los niños, acuérdense que aprenden la mayoría de sus comportamientos observando a los adultos más que nada que tienen a su alrededor, y hay que educar o reprender a los niños por sus faltas, que no implica que sea con agresión física o verbal. El uso del castigo físico y del maltrato causa daño. Hay que establecer reglas claras para la crianza del niño, ¿sí? Es mejor que sean pocas y básicas, ¿sí? Porque también pasa esto, mamá dice una cosa, papá dice otra cosa, o sea, las reglas no están claras para la crianza del niño, ¿sí? Y apliquen siempre las mismas reglas. Cuando al niño se le permite un día hacer una cosa, el otro día no, el niño se confunde, ¿sí? Cuando tengan que hacer una eh, ex- excepción, vamos a decir, de la regla, hay que explicarle por qué lo hacemos, ¿sí? Las reglas, digamos, no se pueden estar cambiando ni aplicándose de acuerdo a la conveniencia de los padres, ¿sí? Hay que establecer un acuerdo sobre la aplicación de las reglas, de modo de que todos los adultos que estamos en la casa, todos los que convivamos o todos los que tengan el cuidado del niño, las cumplan, ¿sí? Algo también importante, explíquenle siempre al niño las razones por las cuales una conducta o un comportamiento es negativo. Cuando el niño, digamos, comete una falla, hay que explicarle por qué lo que hizo estuvo mal, ¿sí? No importa si el niño todavía no habla, porque desde muy tempranas edades ellos entienden las razones e interpretan las expresiones de los padres, ¿sí? Mayormente cuando el niño se manda una de las suyas, como decimos nosotros, gritamos como locos y el niño no entiende nada, ¿sí? Y escuchen también a lo que el niño tenga que decir sobre una acción o sobre un comportamiento antes de retarlo por haberlo realizado, ¿sí? Les pido algo, cuenten hasta 10 antes de reprender al niño por algo que hizo, ¿sí? Piensen un momento, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma, digamos, más adecuada de corregir la conducta o ese comportamiento incorrecto? ¿Sí? No, no, no reprendamos a los niños con enojo, ¿sí? Porque se puede generarle daños psicológicos y daños físicos, ¿sí? Otra cosa, no hay que retar al niño por algo que pasó hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Especialmente si es chiquitito, porque él no va a saber por qué lo estamos retando, ¿sí? No hay que retar al niño dos veces por un mismo hecho, digamos. Si el niño tuvo una conducta, un comportamiento inadecuado y el padre ya lo retó por ese hecho, no es necesario que después vaya la madre a retarlo nuevamente por ese mismo hecho, ¿sí? Bien, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Eh, Otra cosa, ¿sí? Jamás traten despectivamente a un niño, ¿sí? Los niños, como todos los adultos,
pueden equivocarse, pueden cometer fallas. Y cuando eso sucede, nosotros estamos ahí para corregirlo, pero no de una manera violenta, ¿sí? Porque todas las personas cometemos errores, ¿sí? Y no por eso debemos ser tratados despectivamente. Bien, las amenazas, no amenacen a los niños, son formas efectivas de promover una conducta no positiva, ¿sí? Eh, y de no lograr una adecuada disciplina, ¿sí? Nunca amenace a un niño diciéndole que lo vamos a abandonar, por ejemplo, que lo vamos a regalar, porque ellos crecen con eso, ¿sí? Y le pueden producir un gran daño psicológico, ¿sí? Y hablemos que no empleen los castigos físicos, los gritos, los insultos como forma de generar respeto, de corregir un comportamiento inadecuado, ¿sí? Porque este tipo de acción en realidad infunde miedo, no fomenta la autoconfianza, no promueve las habilidades constructivas, no promueve las conductas positivas, ¿sí? La única, creo, manera o la mejor manera de por ahí infundir respeto es mantener las reglas muy claras, escuchar y explicar las razones y tratar de ser justos en el momento de corregir una conducta o retar a ese niño. Y conversen con sus hijos. ¿Sí? Conversen sobre todo la prevención del abuso sexual. Explíquenle de diferentes o de las diferencias más que nada entre lo que es, por ejemplo, a ver, una caricia y una expresión de afecto y un comportamiento de personas que lo hacen con el propósito de abusarlos, ¿sí? Aun cuando sean conocidas, cuando sean familiares, cuando sean amigos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es comportamiento suicida, eh, que no sé si ustedes saben, pero comportamiento suicida incluye gestos, intentos y suicidios consumados, y se caracteriza por pensamientos y planes de suicidio, ¿sí? Los intentos de suicidio son actos autolesivos que pueden provocar la muerte. Entonces, tenemos factores estresantes, tenemos trastornos de salud mental, como es la depresión, que pueden conducir al suicidio en niños, ni hablemos del bullying, ¿sí? Entonces, ¿hay señales de riesgo? Sí, ansiedad, depresión, abandono de actividades que disfrutabas, el hablar sobre la muerte, los cambios repentinos en su comportamiento, ¿sí? Y la intervención, tenemos familiares y amigos que deben tomar en serio esas amenazas o esos intentos de suicidio. Obviamente que después el profesional de la salud va a evaluar la gravedad del riesgo. En algunos casos se necesita esta hospitalización, en otros medicación, por ejemplo, para todo lo que son los trastornos mentales y un buen asesoramiento, ¿sí? Ustedes saben que el suicidio antes era raro en la pubertad, ¿sí? Pero aumentó muchísimo, especialmente en niños de 12, 13, 14, 18 años, ¿sí? Bien. Eh, o sea, hay más de 2.000 muertes anuales de niños y adolescentes, ¿sí? Se duplicó o triplicó eh, en lo que fue del año, por ejemplo, 2012 hasta ahora, ¿sí? Hubo más jóvenes que intentaron suicidarse que los que lo lograron, ¿sí? Pero la tasa de suicidio en adolescentes aumentó muy significativamente, hubieron más visitas a urgencias por lesiones autoinfligidas y pensamientos suicidas, ¿sí?
y hubo obviamente mucho más suicidios consumados, eh, y necesitaron muchos otros también tratamiento médico por intento de suicidio que hace un par de años atrás, ¿no? Sí, yo creo que se necesita por ahí un poco más de información, ¿sí? Pero hay factores por ahí contribuyentes, como es el aumento, como les dije antes, de la depresión adolescente, especialmente en las niñas, el aumento de recetas de opiáceos a los padres también, también la exposición a tasas de suicidio más alta entre lo que son los adultos cercanos, las relaciones conflictivas de los padres, el estrés académico, ¿sí? Entonces eso también es importante. Hay factores de riesgo y hay desencadenantes, sí, pensamientos suicidas, no siempre llevan a conductas suicidas, pero son un factor de riesgo, ¿sí? Y después tenemos el bullying, tenemos los problemas de salud mental subyacentes o los eventos estresantes que también pueden desencadenar conductas suicidas, ¿sí? Hay eventos estresantes también por ahí comunes, como es la muerte de un ser querido, como es el suicidio en colegio o en grupos de compañeros, como les dije antes, el acoso escolar, especialmente, por ejemplo, estudiantes de eh, la LGBT, por ejemplo, el fracaso escolar, la humillación por familiares o por amigos, los cambios en el entorno familiar o el alejamiento de amigos, el fracaso en una relación amorosa, los problemas con la ley, ¿sí? Son eventos por ahí estresantes que son comunes, eh, raramente igual conducen a comportamientos suicidas sin ningún otro problema, digamos, subyacente, ¿sí? Problema subyacente a que hago referencia, a ver, depresión, ese sentimiento de desesperanza, de impotencia que limita la capacidad de encontrar soluciones, trastornos por consumo de alcohol o droga, que eso ustedes saben que disminuye las inhibiciones y altera la anticipación de consecuencias, y el escaso control de los impulsos, actuar impulsivamente sin pensar, ¿sí? Como pasa en lo que es el trastorno disocial. Pero también hay otros trastornos que aumentan el riesgo, como la ansiedad, la esquizofrenia, los traumatismos craneoencefálicos, trastorno del estrés postraumático, ¿sí? Eh, Hay factores que vamos a decir adicionales como el enfado dirigido hacia uno mismo, el deseo de manipular, de castigar a otros, también la dificultad para comunicarse con sus padres, ¿sí? La imitación de suicidios publicitarios o de personas cercanas, ni hablemos de los antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo o de suicidio, ¿sí? Eh, a ver, mayormente los padres, los maestros, los amigos y hasta los médicos pueden identificar a niños en riesgo, especialmente aquellos con cambios bastante recientes en lo que es su comportamiento, ¿sí? Hay señales de riesgo, hay expresiones abiertas de pensamientos suicidas, ¿sí? Y no se guíen por ese dicho popular, el que lo dice no lo hace, ¿sí? Cuando un niño tiene retraimiento social, cuando hay un descenso en el rendimiento escolar, cuando hay un desprendimiento de alguna posesión que para él era su favorita, ¿sí? Bien. Ahora, tratamiento. Tenemos hospitalización porque a veces es necesario para proteger al niño, ¿sí? Especialmente si hay un trastorno mental grave, como es la depresión, se recurre a la hospitalización. Sí, hay que prevenir futuros intentos, eliminando, por ejemplo, de casa lo que serían armas de fuego, guardando los medicamentos, los objetos punzantes en lugares seguros. Hay que abordar los problemas como la depresión o el trastorno bipolar, ¿sí? Y en muchos casos hace falta psiquiatras para tratamientos farmacológicos y terapeutas
para todo lo que es la parte de psicoterapia y terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Em, Algo urgente, ¿sí? Si un niño tiene pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse, necesita una evaluación urgente, sí o sí. Y todo intento de suicidio, chicos, a ver, debe tomarse en serio, porque 1/3 de los suicidios consumados han tenido intentos previos, ¿sí? Obviamente que el tema esto de la hospitalización va a depender del riesgo de permanecer en casa, de la capacidad también de la familia para proporcionar ese apoyo y esa seguridad, va a depender de los factores que indican seriedad en el intento, por ejemplo, el tema de la planificación cuidadosa, las medidas para evitar ser descubierto, el tipo de método empleado, la presencia de lesiones, de estado mental también, ¿sí? Em, que eso también es importante, ¿sí? Ahora, ¿hay reacciones familiares tras el suicidio? Sí, el duelo, la culpa, la depresión, los sentimientos de falta de propósito y de esperanza, ¿sí? Y hace falta un asesoramiento para entender el contexto psiquiátrico del suicidio y reconocer que no fue culpa de uno, ¿sí? Pero también tiene un impacto en la comunidad, porque aumenta el riesgo de suicidio en amigos, en compañeros de clase. También la disponibilidad de recursos para escuelas y comunidades, ¿sí? Incluyendo los profesionales de la salud mental, van a ser necesarios, ¿sí? Yo creo que hay que preguntar directamente sobre ideas suicidas, que eso puede revelar aspectos importantes y proporcionar el tema de intervención, ¿sí? Porque más del 50% de los niños y adolescentes en urgencia, por cualquier motivo, tienen pensamientos y comportamientos suicidas, ¿sí? Hay líneas telefónicas de asistencia que eso proporcionan acceso rápido a consejo y asistencia, orientan a los niños, a las familias, a los recursos adecuados, ¿sí? Bien. Em, que creo que eso también es importante, además de que debería haber más estrategias para reducir el riesgo de suicidio, por ejemplo, lo que sería una atención eficaz para trastornos mentales y físicos, ¿sí? Y también de consumos de sustancias, además del acceso fácil a servicios de salud mental, ¿sí? Que no está nada fácil. Hace falta más apoyo a la familia y a la comunidad, ¿sí? Hay que enseñar resolución pacífica de conflictos. Ni hablemos que hay que limitar el acceso a contenidos por ahí relacionados con el suicidio en todo lo que sería medios de comunicación, internet, juegos, eh, televisión, ¿sí? Eh, y hay que implementar o introducir un poco más las creencias culturales y religiosas, que eso también rechaza un poco más el suicidio, ¿sí? Ni hablemos de que debe tener ese niño, ese adolescente, un ambiente de crianza alentador, ¿sí? Eh, También promover un poco el respeto por diferencias individuales, raciales, culturales, sexuales, y llámenla de las mil maneras que ustedes deseen, ¿sí? Bien, antes de retirarnos, quiero mostrarles el tema de el examen final, que acuérdense que está habilitado el día 22, ¿sí? A ver si lo encuentro enseguida, acá mayo, ahí les comparto la pantalla, así lo ven, ¿sí? Recuerden que, como les dije en un principio, para poder rendir el examen final, ustedes tienen que tener validaciones aprobados, trabajos prácticos, que es el módulo número 6, enviados, que a partir de mañana ya me pongo con ustedes a hacerle una devolución, tienen hasta el día de hoy para enviar el trabajo práctico del módulo número 6, y de parte de la institución tienen que tener cuota al día y certificación paga, si no, no van a poder rendir el examen final, ¿sí?
Ahora, a partir del día lunes, yo voy a cerrar el grupo de WhatsApp para que ustedes solamente me puedan leer a mí y que no se pierda la información. A partir del día lunes, yo voy a comenzar a escribir con nombre y apellido. Aquellos alumnos que necesito que se comuniquen conmigo por privado, me van a escribir con su nombre y apellido y curso, por favor. Los alumnos que aparecen en esa lista que yo voy a ir pasando, que la voy a ir renovando día por día, obviamente, van a aparecer los alumnos que tengan cuota al día, certificación paga, ¿sí? Y los exámenes y trabajos prácticos aprobados e enviados, ¿sí? Si no aparecen en esa lista, mayormente es porque algo de esas tres cosas falló ahí en el, ¿sí? Ahora, como les dije, está habilitado el día 22 de octubre a partir de las 00:01 hasta las 23:59. Acuérdense que tienen 2 horas para realizarlo, o sea, más tardar ustedes tendrían que ingresar a las 22 horas. Y la única diferencia con los otros exámenes es la siguiente. Vamos a cerrar acá un poco, a ver si el internet me acompaña. A ver, ahí está. La única diferencia que tiene, bueno, además de esta de que tiene un interno y tienen 2 horas para realizarlo, es que cuando ustedes colocan vista previa al cuestionario, les va a pedir una contraseña que es la que yo les facilito a ustedes, que esa contraseña no se comparte, esa contraseña la tienen que colocar de la misma manera que yo se las envié. Si tiene letras en mayúscula, va en mayúscula, si tiene números, números, si tiene puntos, puntos, como fuera, sin ningún espacio, porque si no, les va a decir contraseña incorrecta. ¿Sí? Una vez que ustedes colocan esa contraseña, van a comenzar a realizar el examen y tienen 2 horas. Por favor, tómense ese tiempito para hacerlo. ¿Sí? 2 horitas para ustedes y lo realizan. Ahora bien, después tienen un recuperatorio, que es de la misma manera, o sea, eh, yo voy a pedir también en el grupo que aquellos que tengan que rendir, ¿sí? El recuperatorio se comunique conmigo porque tiene otras preguntas, tiene otra contraseña, obviamente, ese recuperatorio. Pero algo importante antes de irnos. Em, yo subo al campus virtual, ¿sí? Las notas de ustedes al día siguiente. ¿Para qué? Para que su representante sepa quién aprobó y quién desaprobó para poder gestionarle el tema del certificado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cuotas, con pago de certificado y entrega de certificado, eso lo hablan con su representante. Yo no hago las entregas de certificado, ¿sí? Lo aclaro porque después mayormente me escriben, y profe, ¿cuándo me entregan el certificado? No tengo la menor idea, eso lo hablan con su representante. Y por último, más que agradecerles, Mariela, como siempre, también que te encontrás por ahí, lo mismo que a todos tus compañeros, agradecerles por haber confiado en Instituto Salvador, más que nada haber confiado en mí en los 6 meses que llevamos juntos. Quiero que por favor este examen final sea de excelencia, como lo vienen haciendo hasta ahora. Tómense el tiempo, háganlo con calma. Son preguntas que ustedes las saben porque ya las estudiaron, porque ya lo dimos. No pregunto nada que no hayan votado en la cursada, quédense tranquilos. Es como para darle un cierre en realidad a la cursada en sí, pero háganlo con calma, háganlo lo más tranquilo posible, ¿sí? Les deseo el mayor de los éxitos, obviamente que en este examen y en todo lo que venga en su vida, en todas las propuestas que ustedes tengan. Acuérdense que el ser humano, la motivación es lo que nos mueve, valga la redundancia, así que propónganse las cosas y vayan hasta ahí, vayan, sigan ese camino, no importa si nos caemos, si nos tropezamos, si nos chocamos contra algo, nos volvemos a levantar, nos sacamos un poco la tierra de las rodillas y seguimos avanzando. No hay tiempo para cumplir metas, ¿sí? El único tiempo que nos corre es cuando nos vamos para el más allá, pero después todo se puede, ¿sí? Para las cosas no hay edad,
¿sí? No hay edad, que ya estoy grande, que ya, no, ya se me pasó el tiempo de hacer esto, de hacer lo otro, no. Propónganse metas, metas que sean realistas y, y vayan por ese desafío que es grande quizás para uno, por lo que piensa, ¿no? ¿Sí? No que significa que sea grande, eh, pero yo creo que lo que uno quiere lo consigue, ¿sí? Yo no le coloco la motivación para poder conseguir eso, no lo voy a conseguir. Si lo hago de mala gana, no lo voy a lograr. Entonces, yo quiero que ustedes tengan toda la fuerza y que se entusiasmen a ustedes mismos y digan, acá, yo puedo, ¿sí? Porque muchas veces nuestros limitantes están acá, solo acá, en nuestro pensamiento. Nos auto boicoteamos solitos. No hace falta que venga alguien de afuera a decirnos, che, Naida, vos no podés hacer esto, ¿sí? Nosotros mismos nos ponemos trabas. Quiero que todas esas trabas desaparezcan y ojalá nos encontremos quizás en algún otro cursado, quizás en algún otro lado de la vida, quizás en, no sé, en unas vacaciones, quizás a lo mejor alguna me vaya a la COP jornada Operación Vida el próximo año en septiembre y nos encontremos ahí. Así que no me queda más que seguir agradeciéndoles como siempre y desearle el mejor de los éxitos para cada uno de ustedes. Siempre estamos a un mensajito de distancia, tienen mi número, lo que necesiten para lo que fuera, no tiene que ser justamente de lo que estudiamos, lo que fuera, yo voy a estar del otro lado para ustedes, así que nada, agradecerles nuevamente y mandarles un saludo enorme, un beso gigante, un abrazo gigante a cada uno de ustedes y ojalá nos estemos viendo muy pronto. Chao, chao.